Desde los albores del tiempo, en los rincones más salvajes y secretos de nuestro mundo, la humanidad ha sentido una presencia. Un mundo que coexiste con el nuestro, tangible y sin embargo invisible, regido por leyes que apenas empezamos a intuir. Una delgada capa entre lo que vemos y lo que presentimos. ¿Qué susurros se ocultan en la profundidad de los bosques ancestrales? ¿Qué risa se lleva el viento entre las ruinas olvidadas? ¿Y por qué, en nuestra era de ciencia y razón, el anhelo por estos seres míticos persiste en el corazón humano? Más que probar su existencia, hoy trataremos de explorar algo único, la necesidad humana de lo mágico. Hoy los invito a cruzar este umbral, a explorar el origen de los mitos, la profunda conexión con la naturaleza que tienen, el significado cultural que encierran, las reglas inquebrantables de un reino que, a pesar de su misterio, sigue influyendo en nuestra percepción del mundo y quizá en nuestra propia alma. Acompáñenme hoy a un viaje al mundo férico y vamos a desencriptarlo. Imagina que vas caminando por el bosque y de pronto el atardecer se detiene. El cielo se pinta de oro, las hojas crujen con un ritmo extraño y sientes que algo te observa entre los árboles. Das un paso más y de pronto ya no estás en tu mundo, estás en el reino férico. Este lugar es algo así como un reflejo mágico de nuestro mundo, pero no es una copia. Es como si alguien hubiera tomado el mundo real y lo hubiera transformado en una versión exagerada, donde todo está cargado de emociones vivas. En este reino, tus sentimientos pueden alterar la realidad. Si tienes miedo, el bosque oscurece. Si estás feliz, aparecen mariposas. El tiempo no se comporta como debería. Puedes pasar una tarde bailando con hadas y volver para descubrir que afuera han pasado 20 años. O, al revés, vivir años allá y regresar 5 minutos después. Pero lo más perturbador es que a veces, cuando regresas, tu cuerpo te pasa la factura. Envejeces de golpe, sientes un hambre imposible de saciar o incluso mueres súbitamente. En el mejor de los casos, simplemente olvidarás todo lo que viviste allá, como si hubiera sido un sueño, aunque sentirás un vacío insoportable. El mundo férico como lo entendemos hoy, con hadas, duendes y elfos, es una amalgama de creencias que tiene sus raíces profundas en la historia antigua y el folclore de diversas culturas, especialmente de las europeas. No hay un lugar o un momento único donde haya nacido, sino que es el resultado de una evolución de ideas a lo largo de milenios. El mundo férico no es una invención de un solo autor o una sola cultura, sino una construcción colectiva y evolutiva de la humanidad. Nace de la necesidad primordial de dar un sentido al mundo natural, de personificar sus fuerzas y de codificar advertencias y valores culturales a través de historias sobre seres que habitan en los límites de nuestra percepción. Es el legado de milenios de asombro, miedo y respeto por lo desconocido. Para entender este reino, debemos retroceder en el tiempo, a una era en la que el mundo no era explicado por la ciencia, sino por la experiencia directa y el asombro. Las primeras civilizaciones, íntimamente ligadas a su entorno natural, buscaron darle sentido a lo inexplicable. ¿Cómo explicar el crecimiento de la cosecha después de una lluvia torrencial? ¿O la devastación repentina de una lluvia de granizo? ¿La fertilidad inagotable de la tierra que da sustento? ¿O la furia incontenible de un volcán que escupe fuego y ceniza? La respuesta no estaba en fórmulas científicas, sino en la personificación de la propia naturaleza. Así nació el animismo, la profunda creencia de que cada árbol, cada río, cada montaña
Incluso cada piedra o manantial albergaba un espíritu, una conciencia, una voluntad propia. Estos espíritus, al principio, no eran ni buenos ni malos, simplemente eran. El trato que se les diera, el respeto, la ofrenda, la súplica, determinaría su benevolencia o su ira. Desde los genios loci, romanos, guardianes de un lugar específico, hasta las antiguas deidades paganas de la fertilidad y la caza, todos sembraron la semilla de lo que hoy conocemos como el reino férico. Los cuentos se tejieron alrededor de hogueras, bajo las estrellas, transmitiéndose de boca en boca a través de generaciones, cimentando la percepción colectiva de lo que se escondía más allá de la vista, convirtiéndose en el folclore vivo que hoy estudiamos. Por ejemplo, los celtas, una de las culturas más antiguas que habitó en las zonas de lo que hoy conocemos como Irlanda, Gales, Bretaña y Escocia, hablaban de Tir na Nog, la tierra de la juventud eterna, donde el tiempo no pasa y nadie envejece. Era un lugar descrito como un paraíso lleno de música, belleza y banquetes interminables, accesible solo a través del mar o mediante portales invisibles. Se decía que los elegidos eran llevados por hadas o seres del más allá, y que una vez dentro, perdían la noción del tiempo real. Muchas historias terminaban con el regreso trágico del visitante al mundo humano, encontrando que todo lo que conocían había desaparecido siglos atrás. Me suena como una mezcla entre las crónicas de Spiderwick, el mundo mágico de Terabytia y por supuesto Nunca Jamás de Peter Pan. Las antiguas culturas nórdicas que habitaron lo que hoy comprende el norte de Europa, específicamente Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, por su parte tenían a Alfheim, hogar de los elfos de luz, seres radiantes vinculados con la fertilidad, el sol y la armonía. Alfheim se encontraba en el nivel más alto del universo, al mismo nivel que Asgard, el hogar de los dioses más poderosos. Estaba conectado a las ramas de Yggdrasil, el árbol central de la mitología nórdica, que sostenía todos los mundos. Según los mitos, Odín, el jefe de los dioses, estuvo colgado de este árbol durante 9 días y 9 noches para obtener el conocimiento de las runas. En Irlanda, Escocia e Inglaterra abundan los relatos de personas que pisaban un círculo de hongos, los famosos Fairy Rings, y desaparecían por años, atrapadas en el mundo de las hadas. Estos anillos eran considerados portales naturales. Una antigua leyenda escocesa cuenta que un joven músico fue seducido por una melodía en el bosque y entró en uno de estos círculos. Cuando regresó, creyendo que solo había pasado una noche, descubrió que su aldea llevaba siglos abandonada. Pero el mundo férico no solo existe en la naturaleza, quizá, de manera más profunda e incluso metafórica, existe en la mente humana. No es solo un afuera tangible, sino un adentro moldeado por nuestra psique, nuestras emociones y nuestra innata necesidad de lo trascendente. Nuestros cerebros están diseñados para buscar patrones, para llenar vacíos, para dar sentido a lo desconocido. Un destello de luz inusual entre los árboles, un susurro indistinguible en el viento de la sierra, una forma extraña en la neblina al amanecer. Nuestra mente, deseosa de maravilla o de explicación, puede transformar estos estímulos sensoriales en la presencia inconfundible de un ser férico. Es la pareidolia de lo místico. El psiquiatra Carl Jung habló de los arquetipos, patrones universales presentes en el inconsciente colectivo humano, que dan forma a nuestros mitos y sueños. Las figuras de hadas, duendes y espíritus de la naturaleza resuenan con estos arquetipos. La madre tierra, nutriente, el tramposo astuto, el guardián de los secretos, son proyecciones de nuestras propias esperanzas, miedos y deseos más profundos, un lenguaje simbólico de nuestra psique. En un mundo cada vez más lógico, racional y, a veces cínico, el anhelo por lo mágico y lo inexplicable no desaparece, se transforma. Ese espacio donde lo imposible, por un instante, parece real, es
la resistencia de nuestra capacidad de asombro. Pero en estas leyendas, las hadas no son siempre amigables. Hay hadas buenas, pero también están las otras, aquellas que se ofenden fácilmente, que se llevan bebés humanos y dejan changelings en su lugar. El mito del changeling era especialmente temido en Europa medieval. Se creía que cuando una criatura férica robaba un bebé, dejaba en su lugar a uno de los suyos, un ser enfermizo, de apariencia rara, de comportamiento inquietante. Estos changelings podían tener una mirada fija y penetrante, llorar sin parar o quedarse inmóviles durante horas. Algunos padres decían que el supuesto niño tenía una fuerza inusual o hablaba solo en lenguas extrañas. Para confirmar la sospecha, existían rituales, como colocar objetos de hierro cerca del bebé, ya que es un material que daña a las criaturas mágicas, o dejarlo solo con comida poco común, como cáscaras de huevo con agua hirviendo. Se decía que el changeling se sorprendía tanto que revelaba su verdadera naturaleza al burlarse o hablar como adulto. En muchos casos, si se sospechaba de un changeling, los padres lo dejaban fuera durante la noche, en cruces de caminos o en círculos de piedras, donde además dejaban pan y leche como ofrenda, esperando así que las hadas regresaran al verdadero niño a cambio. Pero si aún así pensabas que lo férico solo se trataba de mariposas, polvo de hadas o pactos traviesos, hay una cara aún más tenebrosa: la cacería salvaje. Este es uno de los mitos más escalofriantes del folclore europeo, que también forma parte del imaginario férico. Esta es una procesión o desfile espectral que atraviesa los cielos en noches oscuras. Está compuesta por jinetes fantasmales, perros con ojos brillantes y cazadores invisibles que gritan, tocan cuernos y persiguen almas perdidas. En algunas versiones, quien los ve es arrastrado con ellos. En otras, basta con escuchar sus pasos o trompetas para quedar marcado de por vida. El líder de esta cacería cambia según la región. Puede ser un dios antiguo como Odín, un rey maldito o incluso una reina férica. En cualquier caso, presenciar la cacería era señal de mal augurio, anunciaba muerte, guerra o desapariciones misteriosas. Una historia famosa en Gales cuenta que un hombre siguió las trompetas de la cacería una noche, pensando que era una festividad. Caminó entre la niebla y las sombras hasta perderse por completo. Lo hallaron días después, desorientado, balbuceando en un idioma que nadie reconocía. Su rostro había cambiado, estaba envejecido, como si hubieran pasado décadas. Cuando pudo hablar con claridad, juró que había cabalgado con los jinetes, que cruzó tierras desconocidas y escuchó cantos de otros mundos, pero no recordaba cómo regresó, ni cuánto tiempo había pasado en realidad. Pero más allá de su origen y conexión con la naturaleza, el mundo férico ha servido como un espejo de nuestras propias sociedades, reflejando nuestros valores, miedos, esperanzas y normas sociales. Son un lenguaje simbólico a través del cual la gente comunicaba y entendía su entorno, su mundo. Las hadas y duendes no son meros personajes de cuentos infantiles. De hecho, eran agentes morales, guardianes de la conducta. A veces, eran implacables. Las historias sobre duendes traviesos que castigaban la pereza o la deshonestidad, o hadas benefactoras que premiaban la bondad y la hospitalidad, inculcaban valores esenciales en las comunidades campesinas y urbanas por igual. Además, proporcionaban un escape, una válvula de seguridad. A través de ellos se podían explorar tabúes, expresar deseos reprimidos o advertir sobre peligros sociales. Estas criaturas encarnaban tanto el miedo como el humor, la superstición y la advertencia social. El mundo férico era en esencia una enciclopedia viviente de la cultura popular, una forma de registrar y transmitir la sabiduría, los miedos y las peculiaridades de una sociedad a través de generaciones, dando voz a lo que de otro modo sería inarticulable. Pero no solo en Europa se tenían estas historias.
En México, las antiguas civilizaciones ya venían hablándonos de mundos paralelos, guardianes invisibles y seres mágicos que habitaban en montes, cuevas o cenotes. Por ejemplo, los mayas tienen a los aluches, pequeños guardianes del monte y las milpas. Se les describe como seres diminutos, de no más de medio metro de altura, con cuerpos de niño pero rostros arrugados como de anciano. Usan ropas tradicionales, fuman tabaco y andan descalzos. Según la tradición, los aluches pueden ser creados por el hombre. Los campesinos hacen figurillas de barro a las que les dan vida mediante rituales y ofrendas. Una vez activados, se liberan en el monte y se les construye una pequeña casa llamada Catal Alux para que vivan ahí y protejan los cultivos. Se cuenta que si alguien pisa un campo sin pedir permiso a los aluches, puede enfermar o perderse sin ninguna razón. Una historia muy común en Yucatán es la de un trabajador que taló un árbol sagrado sin pedir permiso a los sabios de la comunidad. A los días, comenzó a sufrir dolores extraños y fiebres que ningún médico podía explicar. Un chamán dijo que los aluches estaban molestos. Le recomendaron hacer una ofrenda de miel, maíz y tabaco y construir un catal aluch en el sitio del árbol. Y tras la ceremonia, el hombre se curó. ¿Un caso de efecto placebo? ¿Ustedes qué piensan? En Veracruz y Oaxaca, la figura dominante es el nahual. A diferencia de los aluches, los nahuales son humanos, generalmente brujos o chamanes, que pueden transformarse en animales por las noches. Los relatos más antiguos los vinculan con jaguares y coyotes, aunque también se habla de zopilotes, lechuzas e incluso perros negros de ojos rojos. Hay muchas historias en pueblos de la sierra donde los habitantes han visto figuras humanoides que se arrastran por los techos o escuchan pasos pesados que no corresponden a ningún animal conocido. Pero vamos ahora al centro del país, especialmente en zonas de Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Morelos, aparecen los chaneques. El término proviene del náhuatl chaneque, que significa los que habitan en lugares peligrosos. Los chaneques son espíritus traviesos de la naturaleza, asociados con ríos, pozos, cuevas o árboles antiguos. Se cree que protegen estos espacios y que pueden castigar a quienes los perturban. Los curanderos dicen que los chaneques pueden robarte el tonalí, que es una especie de energía vital. Si alguien enferma sin razón, se cree que su tonalí fue atrapado por uno de estos seres. Para recuperarlo, se hacen limpias con huevo, sahumeríos de copal y se deja una ofrenda al pie de un árbol o del sitio donde se vio por última vez al espíritu. Pero lo más fascinante de todo esto es cómo estas culturas mesoamericanas describen realidades alternas accesibles desde nuestro mundo. El bosque se convierte en un umbral, los sentimientos alteran el entorno y cruzar sin permiso puede cambiarte para siempre. Tanto las leyendas europeas como las mexicanas comparten algo en común, algo muy importante: el respeto. No te burles, no entres sin pedir permiso, no tomes lo que no es tuyo, porque estos seres que habitan en lo oculto pueden parecer pequeños, pero pueden cambiar tu vida para siempre. Para los antiguos y para quienes aún hoy sienten su presencia, este reino no era parque de juegos, sino un lugar de inmenso poder y a menudo de peligro inminente, porque lo férico se rige por reglas, leyes incomprensibles para la mente mortal, y romperlas puede tener consecuencias aterradoras. La primera regla y la más fundamental es: nunca confíes ciegamente en lo férico. Son criaturas de otra moralidad, de otra lógica. Sus regalos pueden venir con un precio oculto. Sus promesas pueden ser trampas elaboradas para los incautos. Su belleza no es nuestra belleza. Puede ser un glamour, una ilusión hechizante diseñada para engañar, para seducir al mortal hacia su destino. La segunda: nunca des tu nombre verdadero. El nombre tiene poder. En muchas culturas, dárselo a un ser férico es entregar una parte de tu alma, un ancla para que te reclamen. Lo mismo ocurre con la comida y la bebida.
Nunca consumas lo que te ofrezcan en su reino, pues te atarás a su mundo y no podrás regresar al tuyo, o te convertirás en uno de ellos. Y 3. No toques lo que no te pertenece. No entres en lugares prohibidos. Los túmulos antiguos, los círculos de hadas, los árboles sagrados y las cascadas ocultas son sus dominios. Invadir su espacio sin respeto, sin una súplica o una ofrenda, es invitar a su ira, a su retribución. Se rumorea que quienes escuchan la flauta de un duende en la oscuridad o ven una danza férica sin ser invitados, pueden perder la razón, ser robados o reemplazados, o incluso ser convertidos en esclavos eternos de la corte férica. El catálogo de criaturas féricas es fascinante. En el Feywild, que es el plano férico del universo de Calabozos y Dragones, hay pixies que pueden hacerse invisibles o gastar bromas encantadoras o desesperantes, dependiendo de cómo los trates. Se dice que pueden inducir sueños extraños, robarte la voz por una noche o encantarte para que bailes sin parar. Hay dríadas que son el alma viva de un árbol. Si dañas el árbol, la dríada sufre. Algunas leyendas griegas dicen que los bosques enteros lloraban cuando una dríada moría, y los viajeros que cortaban árboles sin permiso escuchaban lamentos o eran perseguidos por animales sin razón aparente. También hay unicornios, que solo se le aparecen a los que tienen corazón puro, y sátiros, que pueden emborracharte con vino de bayas o hacerte bailar hasta que amanezca. También están los Archfey, reyes y reinas de las hadas, como Titania o la reina del aire y la oscuridad. Titania puede curar bosques enteros con su risa o desatar tormentas si se siente traicionada. La reina oscura, por otro lado, es una presencia que rara vez se ve, pero se siente. Una brisa helada, una sombra que se mueve sola, un susurro que te hace dudar de tu memoria. Se dice que alguna vez fue una hada luminosa, corrompida por un artefacto maldito conocido como la Corona de los Cuervos. Desde entonces gobierna la facción más temida de Feywild, siendo la encarnación del engaño, el deseo y la tristeza. Hay cuentos de aventureros que hicieron pactos con ella a cambio de sabiduría y terminaron olvidando sus nombres o viviendo atrapados en sueños por siglos. En el folclore europeo pasa igual. Las hadas hacen pactos, te conceden deseos, pero si rompes la promesa, habrá consecuencias. En Escocia, se cuenta que un granjero pidió riqueza a un hada, y al día siguiente encontró enterrado oro bajo su casa. Pero sus hijos enfermaban cada vez que lo tocaban, murieron uno por uno, y él acabó enterrando el oro donde lo encontró, suplicando que lo dejaran en paz. También están los Redcaps, pequeños duendes violentos que habitan en castillos, en ruinas o campos de batalla abandonados. Se dice que tiñen sus gorros con la sangre de sus víctimas y deben mantenerlos húmedos o morirán. Se mueven rápido, son difíciles de matar y se sienten atraídos por el olor de la guerra. Los Boggarts son espíritus caseros que viven ocultos en rincones de las casas o graneros. Si se les trata bien, ayudan en tareas nocturnas, pero si se sienten ofendidos, causan accidentes, esconden objetos e incluso pueden hacerte perder la cordura con susurros constantes. Luego están las Selkies, son criaturas del mar que pueden cambiar de forma. Se ven como focas, pero si se quitan la piel, adoptan forma humana. Hay leyendas de pescadores que esconden la piel de una selkie para obligarla a quedarse en tierra como su esposa, pero ellas siempre sueñan con regresar al mar, y tarde o temprano lo lograrán, dejando todo atrás. Y no olvidemos a los Nukelave, pertenecientes al folclore escocés, una de las criaturas más espantosas del mundo férico. Es una especie de demonio marino que combina a un caballo sin piel con un torso humanoide fusionado a su lomo. Su aliento quema las cosechas y mata al ganado. Solo se puede detener con agua dulce, pero verlo significaba muerte inminente. Cada una de estas criaturas encarna un aspecto del mundo natural: la oscuridad de los pantanos, lo desconocido del mar, la ira de los bosques. No todas son malas, pero ninguna es inofensiva. No todas buscan hacerte daño, pero ninguna está ahí para complacerte. En el mundo férico, todo lo que brilla es prueba, todo regalo es un trato,
y toda presencia es una advertencia. Las brujas, por ejemplo, también encarnan esta ambivalencia. En muchos pueblos se les teme, pero también se les busca. Son capaces de aliviar dolores, detener hemorragias o proteger a un niño recién nacido con un rezo antiguo, pero bajo otras circunstancias pueden transformarse en esferas de fuego que cruzan el cielo nocturno. En Atlixco, Puebla, hay relatos de luces rojas que flotan sobre los cerros, seduciendo a los curiosos. Se dice que algunos niños que siguieron estas luces nunca regresaron. Otros volvieron, pero ya no eran los mismos, callados, temblorosos, como si hubieran visto algo que no pueden contar. El mundo férico es un recordatorio de que no somos el único poder ni la única inteligencia. Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y es sabio proceder con una mezcla de curiosidad y respeto cauteloso. Quizás no lo veamos con los mismos ojos que nuestros ancestros, pero su esencia sigue permeando nuestra cultura, nuestra imaginación y para algunos, nuestra realidad. En la literatura, el cine, los videojuegos y el arte contemporáneo, las figuras féricas han resurgido con una fuerza inusitada, adaptándose a nuevas narrativas y a nuevas estéticas. Desde los elegantes elfos de J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis hasta los complejos y oscuros mundos féricos de El laberinto del fauno, lo férico nos sigue cautivando. Es una forma de reconectar con la magia perdida, de seguir encontrando esa magia, ese asombro en lo cotidiano. Para muchos, el mundo férico no solo es folclore, sino una creencia viva. Hay comunidades en todo el mundo, desde las zonas rurales de México hasta los círculos neopaganos de Europa que aún rinden culto a los espíritus de la naturaleza, que sienten su presencia en lugares sagrados o que creen haber tenido experiencias personales tangibles con lo inexplicable. No es una mera superstición, sino una forma de espiritualidad profunda que conecta con lo elemental y lo misterioso del universo, un desafío a la homogeneidad del pensamiento. Y en un sentido más amplio, el reino férico nos recuerda la importancia de la imaginación y el misterio mismo. En un mundo sobreexpuesto a la información donde cada pregunta parece tener una respuesta inmediata en internet, la posibilidad de que haya algo más, algo invisible y extraordinario, es un bálsamo para el alma humana. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a escuchar susurros en el viento, en los pinos de la sierra, a encontrar la magia en los rincones olvidados del mundo y, sobre todo, a respetar la naturaleza, porque el velo entre mundos nunca se desvanece por completo, solo se vuelve más delgado para aquellos que están dispuestos a creer, o al menos a observar con un corazón abierto y una mente receptiva. Mira a tu alrededor, en el atardecer o en la quietud de un barranco. ¿Escuchas? ¿Sientes? Y si el mundo férico, ese reino de maravilla y advertencia, siempre ha estado aquí, esperando a ser redescubierto, esperando a ser sentido, esperando por ti. Bueno, racita, ¿qué les pareció este compendio de relatos, bestiario del mundo férico? Es un fenómeno, un mundo que a mí me llama mucho la atención porque pues bueno, siempre he sido gran fan de la fantasía en películas, en videojuegos, sobre todo, pues ustedes saben que soy fan, jugador empedernido de Magic the Gathering y ahí es pues puro mundo férico macizo, ¿verdad? Bueno, aunque últimamente han metido expansiones raras de la cultura pop como de Marvel y todo ese rollo, pero bueno. En su gestación primigenia pues era este mundo de fantasía tipo Calabozos y Dragones, Tolkien, y pues a mí me gusta mucho todo este rollo y sobre todo, y esta es la reflexión que yo le encuentro al mundo férico, es una forma de, digamos, establecer reflexiones a partir de relatos, de fábulas, de cuentos. Por ejemplo, esas advertencias que nos daban cuando niños de que
la bruja o el coco, ¿verdad? Que bueno, pues se utilizaba más que nada para asustarnos y que no nos portáramos mal, pero si lo trasladas a un pensamiento un poco más maduro, pues puedes encontrar cierta reflexión sobre cuidar tu naturaleza, respetar a los demás. Puedes encontrar varias cosas ahí, ¿no? Los cuentos con fábulas de reflexión, como los de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, todos estos cuentos que nos contaban, tenían una reflexión de que no andes solo en el bosque, no juegues con fuego, pues sí, no hagas pactos con desconocidos, sobre todo, ¿verdad? Eso es lo que me gusta y me quedo con esa reflexión porque verlo desde esa óptica metafórica, digámosle psicológica, como del buen Carl Jung con los arquetipos, nos abre un montón de posibilidades a que esto en verdad exista. No tanto en sí como las criaturitas, ¿verdad? Que estaría perrísimo encontrarme ahí un duende alguna vez, pero sino como estas figuras arquetípicas a las cuales examinar para encontrar respuestas a interrogantes internas que tenemos, ¿no? Incluso a veces, pues cuando estás muy estresado, cuando estás en burnout, puedes encontrar ahí en esos arquetipos alguna respuesta que te arroje por lo menos un punto de partida para interrogarte. Yo pongo mucho un ejemplo de las criaturas de los bosques apalaches y que también vamos a checar aquí en el bestiario, ¿verdad? Que son como un reflejo de este miedo a las represalias que puedan tomar los nativos americanos contra pues toda la conquista y exterminio que hubo allá, ¿no? O sea, los Wendigos, el pie grande, los espíritus del bosque, son una forma como de representación de los miedos del colonizador a lo inexplicable, ¿no? Eso se me hace interesante verlo desde esa óptica, se me hace bien porque es una manera en la que existen, si lo ves metafóricamente. Eso es lo que a mí me agrada, es la reflexión con la que yo me quedo, y sobre todo porque me encanta este mundo, ¿no? Me fascina este mundo de los monstruos, las hadas, los troles, los duendes, los orcos. Y quería platicarles de esto, véanlo a manera de entretenimiento, de divertimento, relatos, algo padre. Si es la primera vez que llegan a este canal, pues suscríbanse, denle like. Aquí nos gusta mucho platicar de significados, encontrar respuestas, encontrar easter eggs, cositas ocultas, desde música, películas, libros, folclore incluso, ¿verdad? Espero que les haya gustado este episodio, espero que se hayan quedado ahí con intriga y vean la película del Shrek con otros ojos. Y pues nada, es un gusto para mí que estén aquí nuevamente. Vamos creciendo, vamos superando las metas. Gracias a todos por su apoyo. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, gente bonita, hermosa, preciosa, quedan ustedes oficialmente desencriptados. Uy, nos vemos.